El aire de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez era fresco, con ese olor conocido a gasolina. Café recién hecho y un leve rastro de combustible de avión. Aferré la manija de mi maleta de mano azul marino y miré a mi hijo, Adrián, en el asiento del conductor. Su esposa, Camila, se inclinó sobre la consola con su sonrisa perfecta, blanca como perla. «Mamá, espera aquí mientras facturamos las maletas», dijo Camila, con un tono dulce pero apurado. «Damos una vuelta y regresamos por ti. Rápido y sencillo». Asentí, tragándome una extraña opresión en la garganta. «Está bien, cariño. Aquí espero». Adrián me dio un saludo casual, apenas cruzando la mirada, y la camioneta se incorporó al flujo de autos. Me ajusté la bufanda contra el viento, recordándome que llevaba meses ilusionada con este viaje familiar Cancún. Nada menos. Mi primera vacación en la playa desde que murió Ernesto. Pasaron los minutos. Luego 10. Luego 20. Cambié el peso de un pie a otro, mirando el carril, esperando ver la camioneta plateada en cualquier momento. A mi alrededor, las familias se movían, padres dando órdenes a sus hijos, parejas peleando con demasiadas maletas, empleados del aeropuerto maniobrando carritos de equipaje. La vida fluía en líneas rápidas y eficientes. La camioneta nunca volvió. Un vacío se abrió en mi estómago mientras arrastraba mi maleta hacia la terminal. Encontré una banca con vista clara a los mostradores de facturación y las puertas de embarque. Tal vez habían estacionado. Tal vez Camila necesitaba algo. Tal vez estaba exagerando. Siempre había sido la razonable, la madre tranquila que no asumía lo peor. Desde mi asiento, los vi a Adrián y Camila, pasando el control de seguridad con los niños de la mano. El cabello rubio de Camila brillaba bajo la luz mientras lo echaba hacia atrás, riendo por algo que Adrián dijo. Los pequeños saltaban, emocionados por la aventura que les esperaba. Ni una sola vez miraron hacia mí. Me quedé helada en esa banca mientras desaparecían en la zona segura. Mi mano descansaba en la manija lisa de mi maleta, los nudillos blanqueándose. El ruido del aeropuerto parecía desvanecerse, reemplazado por el latido de mi propio corazón, retumbando en mis oídos. Esperé otra hora, contándome una docena de historias para calmar el dolor hueco en mi pecho. Tal vez fueron al mostrador por un ascenso. Tal vez hubo un problema con la seguridad. Pero cuando el anuncio de embarque resonó para el vuelo 622 a Cancún, y vi sus siluetas familiares caminando hacia la manga de abordaje, todo en mí se silenció. Se iban sin mí. A través del cristal, vi la mano de Camila deslizarse en el brazo de Adrián mientras hacían una pausa en el umbral. Ella lucía radiante, despreocupada. Él sonreía, relajado, como no lo había hecho conmigo en años. Mis nietos daban brincos, ya asomándose al pasillo hacia el avión. Mis labios se apretaron, y el calor de las lágrimas amenazó. Pero no las dejé caer. No aquí, no por esto. Cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, una extraña claridad se asentó en mí. No era solo un error cruel, un malentendido o una traición pasajera. Era un mensaje, una declaración. Me levanté lentamente, aferrando mi maleta, y caminé hacia la salida de la terminal. El aire frío golpeó mi rostro al volver a la banqueta, e inhalé profundamente. Algo dentro de mí, la versión de mí que había sido paciente, callada, infinitamente complaciente, cambió. En lugar de pedir un taxi, saqué mi celular y recorrí los contactos que no había tocado en años. Mi dedo se detuvo en un nombre antes de presionar. Llamar. Isabel Torres, respondió una voz clara y profesional. Isabel, dije con calma, mi voz más firme de lo que sentía. Soy Jimena Altamirano. Necesito el expediente listo. Hoy vuelo a la Ciudad de México. Las palabras salieron de mi boca como una promesa.
y por primera vez esa mañana sentí calor de nuevo. Mi corazón ya no se estaba rompiendo, se estaba afilando. Para cuando pedí un taxi al área de vuelos privados, el dolor hueco del abandono había comenzado a transformarse en algo mucho más peligroso de terminación. El trayecto en taxi al área de vuelos privados se sintió como entrar en otra versión de mi propia vida. Por la ventana, vi cómo el aeropuerto principal se desvanecía, con su caos de shuttles, carritos de maletas y viajeros distraídos quedando atrás. La risa de mi hijo aún resonaba en mi cabeza, como un eco que no podía sacarme. Sostenía mi celular con ambas manos, revisando contactos que no había tocado en años. La mayoría eran reliquias de mi vida pasada, socios de Ernesto, viejos colegas del hospital, y las pocas personas que sabían la verdad sobre mis finanzas. Cerca del inicio de la lista estaba el nombre que necesitaba: Isabel Torres. Presioné. Llamar. Isabel Torres respondió su voz, precisa, profesional e inmediata, como un corte limpio. Isabel. Soy Ximena Altamirano, dije, mi voz ahora firme, con una calma que se sentía nueva. Hubo una pausa mitad sorpresa, mitad reconocimiento. Ximena, han pasado años. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito el expediente que preparamos para una contingencia. El paquete completo. Y te necesito lista para las firmas cuando aterrice en la Ciudad de México esta noche. La pausa esta vez fue más afilada. Entendido. Activamos todo el protocolo. Todo. Cada línea respondí. Mis dedos apretaron el celular. Y necesito un jet listo en Ciudad Juárez en 1 hora. Considéralo hecho, dijo Isabel, su voz ahora con un toque de curiosidad y respeto. ¿Necesitas transporte terrestre al llegar? Sí, quiero ir directo a tu oficina desde la Cab Tachet al hangar. Anotado. Tendré al equipo listo. ¿Y Ximena? Su tono se suavizó, casi imperceptiblemente. Supongo que algo pasó. Miré por la ventana del taxi mientras el área de vuelos privados aparecía. Elegante y silenciosa. Un mundo aparte del caos de los vuelos comerciales. Sí, dije al fin. Digamos que me recordó que la paciencia tiene fecha de caducidad. Terminamos la llamada y exhalé lentamente. El chofer me miró por el retrovisor. Luego apartó la vista, intuyendo que lo que ocurría en el asiento trasero no era de su incumbencia. Dentro del área de vuelos privados, todo olía a piel y pulimento de limón. Un asistente amable ofreció llevar mi maleta y me guió a un salón con ventanales de piso a techo que daban a la pista. Mi reflejo en el vidrio me sorprendió. No parecía una mujer que acababa de ser abandonada en la banqueta por su único hijo. Lucía, serena, casi majestuosa. Mi bufanda caía con elegancia sobre mis hombros. Mi cabello plateado captaba la luz, por primera vez en años. Vi un destello de la mujer que solía ser la que Ernesto llamaba la general silenciosa, porque nunca necesitaba alzar la voz para dominar un lugar. En menos de 45 minutos, estaba sentada en el cuero suave de un jet, el zumbido de los motores vibrando bajo mis pies. El piloto se presentó y explicó la ruta. Pero apenas lo escuché. Mi mente ya estaba más adelante, construyendo los pasos de mi siguiente movimiento como una cirujana planeando un procedimiento complejo. Pensé en Adrián y Camila, ya sobre el Caribe para entonces, tomando cócteles y sintiéndose intocables. Creían que yo regresaría a casa, que me consumiría en silencio y esperaría su regreso, que me plegaría de nuevo al pequeño y conveniente espacio que habían construido para mí a lo largo de los años. En cambio, estaba retomando la vida que ellos habían olvidado que tenía una, donde no solo era madre o abuela, sino una mujer con recursos, inteligencia y la voluntad de actuar. Mientras el jet carreteaba por la pista, me abroché el cinturón
y dejé que la vibración de los motores se asentara en mi pecho. Mi pulso se ralentizó a un ritmo firme y deliberado. Cuando las ruedas dejaron el suelo, mi resolución se había endurecido como acero. Ya no era su sombra callada. Estaba lista para recordarle al mundo quién era realmente Ximena Altamirano. Mientras el jet cortaba las nubes, me recosté en el cuero suave y dejé que mis pensamientos viajaran a la vida que había construido con tanto cuidado y a la máscara que había usado por casi una década. Tras la muerte de Ernesto, la casa se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa con su propio vacío. Vendí la enorme hacienda en San Ángel y compré una modesta casa de 2 recámaras en un vecindario tranquilo de Querétaro. Cambié el Mercedes negro brillante por un sedán beige de 10 años que pasaba desapercibido en los estacionamientos de la iglesia o el súper. Los vecinos asumían que era una viuda cómoda, contenta con tardes de dominó y reuniones del club de jardinería. Nunca preguntaban, y yo nunca ofrecía respuestas, pero bajo ese disfraz tranquilo y deliberado, seguía siendo Ximena Altamirano, cofundadora de Altamirano González Inversiones, una mujer que había construido un imperio junto a su esposo. Ladrillo por ladrillo, empezamos en una oficina de una sola habitación, con nada más que un montón de solicitudes de préstamo y una terca negativa a rendirnos. Para cuando Ernesto falleció, éramos dueños de propiedades comerciales en 3 estados, 2 empresas de logística y una participación mayoritaria discreta en una firma de inversiones boutique. El rostro público de nuestra empresa siempre había sido Ernesto y su socio, Roberto González. Yo lo prefería así. Mi poder estaba en mi pluma, mis contratos y mi memoria extraordinaria para números y patrones. Podía rastrear el flujo del dinero en un negocio como un río que encuentra el mar. Y cuando Ernesto murió, su 30% pasó a mí, dándome el 51% del control. Adrián lo sabía. Había firmado los papeles como albacea. También sabía que rara vez ejercía ese poder. Él y Camila asumían que podían esperar a que yo cediera, convenciéndome poco a poco de simplificar, de consolidar activos, de firmar pequeñas autorizaciones que les facilitaban la vida. Cada firma, esperaban, erosionaría la fortaleza que había construido. Los dejé creerlo. Dejé que Camila me convenciera de usar suéteres beige y zapatillas de ballet suaves. Dejé que Adrián me recordara que mantener un perfil bajo protege a la familia. Asentía, encogiéndome poco a poco, hasta que me volví invisible en mi propia vida. Y en esa invisibilidad, ellos se volvieron audaces. Recordé una cena en su casa hace 6 meses. Las amigas de Camila estaban reunidas alrededor de la isla de mármol, todas con manos perfectamente arregladas y anillos de diamantes. Una de ellas me miró y dijo: «Qué bonito que ahora puedas descansar». «No, después de todo. Tu hijo y su esposa parecen encargarse de todo por ti». Camila sonrió, mostrando los dientes. Adrián no dijo nada. Me reí cortésmente y volví a llenar mi vaso de agua. Esa noche, al llegar a casa, abrí mis archivos privados, escrituras, estados de cuenta y el contrato original de sociedad con la firma de Roberto González, junto a la de Ernesto. Mi 51% seguía ahí, como un perro guardián silencioso que nadie notaba. Cada Navidad veía a Adrián y Camila actuar como dueños, con un aire que me apretaba el pecho. Me trataban como un adorno familiar sacado, desempolvado y luego guardado cuidadosamente en su caja. Pero lo que no entendían, y lo que nunca se habían molestado en aprender, era que yo había estado orquestando toda la melodía de la riqueza de nuestra familia mientras ellos tarareaban. Ajenos. No era solo una viuda en un sedán beige. Era el fantasma en el sistema, la que tenía los códigos de la bóveda y la autoridad para abrir o cerrar las puertas a voluntad. Y ahora,
con el zumbido de los motores bajo mis pies. Ese fantasma estaba saliendo de las sombras, para cuando la luz del cinturón de seguridad se apagó. Había tomado mi decisión, ya habían disfrutado suficiente del espectáculo. Era hora de que la matriarca silenciosa terminara su actuación y reclamara el escenario. Había sido una de esas noches pulidas que Camila adoraba orquestar. Lo llamó una cena casual. Pero la mesa estaba dispuesta como para una revista velas en portavelas de plata. El buen vino decantado, servilletas de lino dobladas en triángulos perfectos. Como siempre, llevé un pay, y ella lo aceptó con una sonrisa que parecía ensayada. La cena transcurrió con el ritmo familiar de una actuación en familia. Los niños fueron enviados al cuarto de juegos después de limpiar sus platos, y Camila se inclinó para contar una historia sobre la desastrosa remodelación de la cocina de una amiga, gesticulando con sus manos perfectamente arregladas. Adrián intervenía de vez en cuando, riendo cuando se lo indicaban. Tomé mi vino y dejé que la conversación me desenvolviera, interpretando el papel que había perfeccionado durante años agradable. Discreta, silenciosa. Entonces ocurrió uno de esos momentos que parece pequeño por fuera, pero que quiebra algo invisible por dentro. Había ido a la cocina hasta enjuagar mi plato de postre cuando lo escuché. La voz de Camila, baja y cortante. Una vez que su nombre esté fuera de todo, estaremos listos. Las palabras atravesaron el suave tintineo de las copas. Me congelé, mi mano suspendida sobre la llave del agua. La respuesta de Adrián llegó tras una pausa. Firmará eventualmente. Nos confía. Siempre lo hace. Siguió un silencio denso. Cómplice. Cerré la llave lentamente, dejando que el sonido del agua muriera antes de tomar una toalla y secarme las manos. Mi rostro en la ventana sobre el fregadero reflejaba la misma expresión serena de siempre. Pero dentro, algo antiguo y afilado se movió una parte de mí que no había despertado del todo desde la muerte de Ernesto. Regresé al comedor con los mismos pasos medidos, llevando el pie que había cortado para el postre. ¿Quién quiere de nuez?, pregunté con ligereza. Mi voz uniforme, sin delatar nada. Camila me lanzó una sonrisa, y Adrián tomó una rebanada. Ninguno parecía darse cuenta de que su susurro había viajado más lejos de lo previsto. Comimos el postre como una familia que se quería. Incluso me reí con un chiste sobre el último proyecto de ciencias de Renata, aunque sentía que mi voz venía de algún lugar lejano. Pero detrás de mi sonrisa, mi mente ya estaba en movimiento. Esa noche, al volver a mi pequeña casa, me senté en la mesa de la cocina bajo la suave luz amarilla de la lámpara colgante. No encendí la tele. No me serví otra copa de vino. En cambio, extendí los documentos que guardaba en una caja ignífuga, el acuerdo original de sociedad, las escrituras de propiedades, los papeles del fideicomiso. Mi nombre estaba en todo lo que ellos querían. Mi firma era la puerta a la vida que creían ya suya. Pensé en Ernesto y los primeros días cuando trabajábamos codo a codo. Siempre decía que yo tenía los instintos más agudos. Él era el rostro, yo, la columna vertebral. Y había estado doblando mi columna por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, comencé a hacer movimientos discretos. Revisé las transferencias automáticas que había establecido para la hipoteca de Adrián y los pagos de colegiaturas de los niños. Confirmé que el acceso a nuestras inversiones conjuntas aún pasaba por mí, no por ellos. Incluso llamé a Roberto González para hablar sobre la junta anual de la que me había ausentado los últimos 2 años. Si Camila y Adrián querían que desapareciera de los cimientos de sus vidas, les daría esa ausencia. Pero no como ellos imaginaban. Doblé los documentos de nuevo en la caja y la cerré con llave. El peso que se asentó sobre mí no era miedo. Era claridad, fría y limpia, para cuando el recuerdo de esa cena se asentó por completo.
Mi decisión ya estaba formándose. Mi sonrisa durante el postre había sido el último gesto de la madre que creían conocer. La próxima vez que me miraran, verían a la mujer que siempre había sido. Cuando mi jet aterrizó en el hangar de la Ciudad de México, los últimos restos de mi antiguo yo, la viuda silenciosa, la madre paciente se habían quedado en algún lugar sobre el bajío. El chofer que Isabel envió esperaba al pie de las escaleras, abriendo la puerta del auto con la eficiencia que no necesita palabras. Cruzamos la ciudad bajo un cielo que empezaba a encanecer, con los rascacielos de cristal y acero alzándose a nuestro alrededor. Isabel Torres me recibió en el lobby de mármol de su firma, sus tacones resonando contra el suelo pulido. Cuando me vio, su compostura profesional se suavizó en algo más cálido. Ximena dijo, tomando mis manos entre las suyas, ha pasado demasiado tiempo. Demasiado coincidí, dejando que una leve sonrisa tocara mis labios. Y sin embargo, el momento no podría ser mejor. Me llevó a una sala de juntas privada en el piso 34, donde 2 paredes eran de cristal y las otras de caoba. Una bandeja con café y fruta estaba en la mesa, intacta. No puedo evitar recordar, dijo Isabel mientras nos acomodábamos en sillas de cuero, de respaldo alto, que no estaría aquí sin ti. La beca, las cartas. Siempre me pregunté quién era mi benefactora. Solo después de la Facultad de Derecho supe que eras tú. Asentí. Ernesto y yo creíamos en apostar por el potencial. Me alegra que lo hiciéramos. Ahora necesito ese potencial más que nunca. Su mirada se agudizó con interés. Cuéntame qué pasó. Le di la versión corta: el abandono en la banqueta, la risa detrás del cristal, los años de borrado sutil que culminaron en ese momento. No necesitaba exagerar. Los hechos bastaban para hacer el aire de la sala más pesado. Entiendo, dijo, cruzando las manos. Entonces, ¿estás lista para ejecutar el plan que redactamos hace 8 años? Cada línea, dije. Quiero un bloqueo total de activos. La reinstauración inmediata de mi control exclusivo de voto en todas las inversiones y la eliminación de Adrián y Camila de todas las escrituras compartidas. Si lleva mi nombre, se queda mío. Si están ligados a ello, corta los lazos. La expresión de Isabel no titubeó. Tenía el temple de alguien que había pasado su carrera ejecutando instrucciones así para clientes que no dudaban. Pero se detuvo un petit momento antes de preguntar. ¿Y el fideicomiso? Las transferencias mensuales. Suspendidas. Efectivo de inmediato. Yo me encargaré de las notificaciones una vez que los papeles estén presentados. Entendido. Hizo una nota en una tableta elegante. Luego levantó la vista de nuevo. Ximena, esto no solo los incomodará, desmantelará toda su forma de vida. Me recosté, dejando que la verdad de eso se asentara entre nosotras. Entonces, tal vez, finalmente entenderán la diferencia entre amor y derecho. Les di 30 años de sí. Es hora de que conozcan mi no. Isabel asintió lentamente. Empecemos. Entonces, durante las siguientes 2 horas, revisé documentos y firmé donde ella indicaba. Cada firma se sentía como una recuperación de mi dignidad, mi autoridad y el legado que Ernesto y yo construimos juntos. Ella explicó cómo el bloqueo de activos congelaría cualquier transacción no autorizada, cómo mi 51% ahora estaría protegido contra cualquier esfuerzo futuro de consolidación familiar, y cómo las escrituras de propiedades reflejarían solo mi propiedad de ahora en adelante. Cuando cerramos la última carpeta, Isabel se recostó y me estudió por un largo momento. ¿Sabes?, dijo suavemente. Llevas el papel de presidenta como si nunca lo hubieras dejado. Porque nunca lo hice. Respondí. Solo dejé que ellos fingieran que sí. Me levanté, sintiéndome más alta de lo que me había sentido en años, y caminé hacia el ventanal de piso a techo. Abajo,
La ciudad latía con la misma energía incansable que sentía en mis venas. En algún lugar sobre el Caribe. Adrián y Camila estaban tomando champán, ajenos a que el suelo bajo sus vidas ya estaba cambiando. Me volví hacia Isabel. Ahora dije, pongamos el resto en marcha. Me senté en la calma del salón del jet. El murmullo de conversaciones apagadas y el ruido lejano de motores envolviéndome como un capullo. Un vaso de agua mineral descansaba frente a mí, intacto, en la tableta apoyada contra mi maleta. Un rastreador de vuelos brillaba con una delgada línea verde que se extendía sobre el Caribe. El vuelo de Adrián y Camila, el vuelo 622 a Cancún, estaba en marcha, ascendiendo más allá de los 30.000 pies. En mi mente, podía verlos. Adrián con su polo planchado. Camila con su cardigan crema y lentes de sol oversized, ambos recostados en sus asientos de primera clase. Los niños probablemente tenían tabletas en mano, absortos en juegos, ajenos a las decisiones que sus padres habían tomado. Imaginé el tintineo del hielo en copas de cristal, el cómodo zumbido del privilegio asentándose sobre ellos mientras las luces de la cabina se atenuaban para el servicio de comida. Creían que eran intocables. Frente a mí, Isabel tecleaba en su tableta con la precisión de una cirujana. Cada movimiento de su lápiz sellaba otro paso en el plan que habíamos construido discretamente para este momento exacto. Se detuvo una vez, levantando la mirada para encontrar la mía. Lista, preguntó. Asentí con un solo movimiento. Ella presionó enviar. El gesto fue pequeño, casi anticlimático, pero sus ondas se expandieron como una piedra cayendo en aguas profundas. En ese instante, una cascada de procesos automatizados se encendió. Cuentas bancarias se congelaron. Escrituras de propiedades se actualizaron. Cuentas de inversión transfirieron su autoridad de control de nuevo a mi nombre exclusivo. Las cuentas del fideicomiso que habían canalizado líneas de vida silenciosas a la familia de Adrián. Durante años complementos para la hipoteca, pagos de colegiaturas. El fondo de vacaciones fueron suspendidas. Efectivo de inmediato, dijo Isabel en voz baja. Más para marcar el momento que para informarme. Exhalé lentamente, mi pecho apretándose con una mezcla de reivindicación y algo parecido al duelo. Era una cosa imaginar el plan, sentir el peso de esas traiciones susurradas en la mesa de la cena. Era otra ver los hilos digitales de dependencia rompiéndose uno por uno, dejando a mi hijo y su esposa colgando en el aire frío de sus propias elecciones. Pensé en la casa de playa en Puerto Vallarta, la que adoraban presumir en redes sociales cada verano, para cuando regresaran de Cancún. Las cerraduras habrían cambiado. El sistema de seguridad ya no reconocería sus códigos. Una sola notificación estaría esperando en la puerta. Acceso a la propiedad revocado por la propietaria. Me recosté en la silla del salón, observando la línea verde en la pantalla avanzar hacia el océano. No me sentía triunfante. No aún. Lo que sentía era una claridad silenciosa, como la primera respiración profunda tras contener el aliento por demasiado tiempo. Durante años, había vivido con una inquietud que me negabas a nombrar. Me había dicho que solo estaba siendo una buena madre, una abuela solidaria, pero la verdad era más simple y más dura. Me había permitido convertirme en un recurso conveniente, una red de seguridad viva que me costó mi autorrespeto. No más. El celular de Isabel vibró, y ella lo miró. Están llegando las primeras confirmaciones. El banco congeló la línea de crédito ligadas a la casa de playa. Su cuenta de inversión conjunta está de nuevo bajo tu control total. Bien, dije suavemente. Y lo decía en serio. En ese salón silencioso, el tiempo parecía estirarse. Afuera, por los amplios ventanales, un jet privado carreteaba hacia su posición.
su cuerpo plateado reflejando la luz del día que se desvanecía. Pensé en abordar pronto, dirigiéndome no solo hacia la Ciudad de México, sino hacia la versión de mí misma que había enterrado bajo años de compromiso. Por un momento, me pregunté si Adrián entendería algo de esto, o si solo vería la pérdida, la súbita ausencia de comodidad. Pensaría en esa cena cuando Camila susurró: una vez que su nombre esté fuera de todo, estaremos listos. Recordaría mi sonrisa sobre el pay de nuez, la que ocultaba el acero debajo. La línea verde en el rastreador avanzó más sobre el Caribe, y guardé la tableta en mi bolso. Mi voz era firme cuando me volví hacia Isabel. Aseguremos que las cartas salgan después. Para cuando aterricen dije: quiero que sepan que el mundo que creían suyo ya no existe. El horizonte de la Ciudad de México pasaba por la ventana del auto, mientras viajábamos del hangar a la oficina de Isabel. Un río lento de luces contra el cielo vespertino. Mi bolso estaba en el asiento a mi lado, pesado con el peso de los documentos que había guardado en secreto durante años. Dentro de ese bolso estaba mi historia, parte historia de amor, parte libro de cuentas y parte campo de batalla. En la sala de juntas privada de Isabel, lo abrí y extendí los archivos sobre la mesa. Escrituras, acuerdos de fideicomiso, minutas corporativas y registros fiscales. Todos meticulosamente conservados. Había llevado esos papeles como una armadura, incluso cuando fingía que ya no necesitaba protección. Una carpeta era más delgada que las demás, guardada al fondo. Mis manos dudaron antes de abrirla, porque ya sabía lo que contenía. La había encontrado hace años y enterré el recuerdo, como una madre entierra las dudas que no quiere creer. Dentro había una sola hoja, un poder notarial, legalizado pero claramente alterado. La firma de Adrián se curvaba en la parte inferior con su garabato familiar, y la mía, falsificada, torpe, casi insultante en su intento de imitar mi caligrafía cuidadosa. Autorizaba un control temporal sobre una parte de mis inversiones, suficiente para que el nombre de Camila apareciera en documentos conjuntos para una refinanciación. En ese momento, lo dejé pasar con una advertencia. Me dije que solo estaba desesperado, que las parejas jóvenes cometen errores tontos, que mi hijo no estaba realmente tratando de borrarme. Había querido creer esa mentira. Ahora, sosteniéndolo de nuevo, el papel se sentía más pesado de lo que debería. Mi corazón no se rompió esta vez. Se fracturó en pedazos fríos y afilados. El abandono en la banqueta del aeropuerto había sido cruel. Pero esto era una traición escrita en tinta, un robo cometido con la confianza silenciosa de que nunca contraatacaría. Deslicé el documento hacia Isabel. Lo examinó de cerca, su mandíbula tensándose. Es fraudulento, dijo simplemente. Puede anularse, y podemos perseguir implicaciones penales si lo decides. Anúlalo primero, dije. Mi voz sonaba firme, desapegada, como si estuviera discutiendo el clima. Lo demás, ya veremos. Mientras hacía notas y tomaba fotos para el equipo legal, mi mente se movía en dos corrientes a la vez. Una parte de mí lloraba a la madre que había cargado a Sadrián en sus brazos, que le limpió las rodillas raspadas y celebró sus cartas de aceptación universitaria. La otra parte de mí se afilaba en estrategia. Esto no era solo sobre detener lo que habían hecho, era sobre prepararme para el siguiente movimiento. Si Adrián había firmado esto a mis espaldas una vez, ¿qué más había firmado? Había otros documentos que aún no había visto, otros cambios silenciosos que asumían que nunca notaría. El instinto de madre me decía que había más enterrado bajo su encanto y su confianza. Un patrón de pequeños robos y borrados silenciosos. Redacta la nulificación, le dije a Isabel, y emite la notificación al registro público y a nuestro registro corporativo. Quiero que todo rastro de su falsa autoridad sea borrado
antes de que toquen tierra en Cancún. Ella asintió, ya moviéndose con la precisión en la que confiaba. Para cuando regresé a mi suite de hotel esa noche, los papeles estaban de nuevo en mi bolso, reorganizados con un nuevo orden y claridad. El poder notarial no era solo una prueba, era un punto de inflexión. Marcaba el momento exacto en que dejé de pensar como una madre que hacía excusas y comencé a pensar como una mujer que reclamaba su imperio. Me paré junto a la ventana, mirando la ciudad que una vez goberné en silencio, y me di cuenta de que esta guerra apenas comenzaba. La luz de la mañana entraba en la suite del hotel, destellando sobre la pila de archivos que llevaba como armas. Me levanté temprano. Preparé el café de la habitación y miré la Ciudad de México con la calma que sigue a una decisión final. No había vuelta atrás ni tras la firma falsificada, ni tras la traición en la banqueta. Marqué el número del Banco del Valle, el que Adrián me había rogado que usara años atrás cuando él y Camila compraron su casa soñada en Guadalajara. Había accedido a garantizar su línea hipotecaria. No porque no pudieran obtenerla sin mí, sino porque Adrián lo pidió con esa confianza juvenil que siempre me costaba rechazar. Recordaba haber firmado los formularios, un trazo de pluma que me ató a una vida que no estaba viviendo. La línea sonó, y una voz profunda y cortés respondió: «Buenos días, Banco del Valle. Habla el señor Salazar». «¿En qué puedo ayudarle? Buenos días». «Señor Salazar», dije con calma. «Soy Jimena Altamirano. Necesito hablar con el departamento que maneja la línea hipotecaria Altamirano. Cuenta que termina en 700-426». Hubo una breve pausa y el sonido de teclas en una computadora. «Sí, aquí tengo la cuenta. ¿Cómo puedo ayudarla?» «Quiero cancelar mi garantía en esa línea», dije. «Efectivo de inmediato». La línea quedó en silencio por un momento. Luego, una inhalación sorprendida. «Señora, disculpe, pero ¿está segura? Eso es la hipoteca de su hijo. Eso es lo que lo hace trágico», respondí en voz baja. «No incorrecto». Dudó de nuevo, claramente incómodo. «Señor Altamirano, yo nunca he procesado algo así en una cuenta familiar sin algún tipo de mediación. ¿Puedo preguntar la razón?» «No puede», dije. Mi tono tranquilo pero final. «La garantía se retira. Quiero que los documentos lo reflejen hoy. Y quiero una confirmación por escrito». Casi pude escuchar su garganta apretarse mientras buscaba una respuesta. «Entendido. Señora, pero debo informarle que retirar la garantía desencadenará una revisión del préstamo. Si los titulares principales no pueden calificar bajo las condiciones actuales, se las arreglarán», dije, interrumpiéndolo suavemente. «Aprenderán a sostenerse sin mí». En el silencio que siguió, escuché el zumbido apagado de la oficina del banco a través de la línea teléfono sonando. Impresoras escupiendo papel. Vidas moviéndose en filas financieras ordenadas. Ninguno sabía que mi vida se había dividido en antes y después de esa banqueta en el aeropuerto. El señor Salazar carraspeó. «Muy bien. Prepararé los formularios de liberación. Los enviaré por correo electrónico para la firma digital. Una vez ejecutados, su nombre será eliminado de toda responsabilidad en la cuenta. Envíelos a Isabel Torres en Torres. Vargas y Asociados», dije. «Ella contrafirmará en mi nombre». «Por supuesto, señor Altamirano». Su voz se suavizó. «Si me permite, llevo mucho tiempo en este negocio. Los padres no suelen hacer esto a menos que algo haya salido muy, muy mal». Miré el horizonte, donde la ciudad brillaba con 1000 ambiciones, y pensé en mi hijo tomando champán en primera clase, ajeno a la tormenta que se formaba debajo de él. «Algo salió mal», dije. «Pero no hoy. Hoy. Algo por fin está saliendo bien». Terminé la llamada y puse el celular en la mesa.
sintiendo el peso del silencio asentarse a mi alrededor. Ya no estaba enojada. La ira quema rápido y breve. Esto era más frío, más afilado y mucho más duradero. Caminé hacia el espejo y estudié el reflejo que me devolvía la mirada. Esta era la mujer que habían subestimado, la que habían convertido en un blanco sin darse cuenta de que ella era la bóveda misma. Para cuando cerré mi bolso y me dirigí a la oficina de Isabel, sabía exactamente cuál sería el siguiente dominó que quería empujar. La oficina de Isabel se vació después del almuerzo, dejando solo el zumbido de la ciudad más allá del cristal y el ocasional crujido de papeles desde el escritorio de su asistente al fondo del pasillo. Me senté sola en la sala de juntas de la esquina, con los archivos del Banco del Valle y las transferencias del fideicomiso apilados ordenadamente frente a mí. Pero mi mente estaba en otra parte cuando regresé a mi suite de hotel esa noche. El cansancio debería haberme invadido, pero en cambio, una extraña energía mantenía mis movimientos precisos y decididos. Abrí el pequeño estuche de cuero que siempre llevaba y saqué una llave. Encajaba en la cerradura de un cajón delgado de viaje integrado en mi viejo escritorio. Un hábito de años de mantener documentos sensibles seguros incluso en la carretera. Dentro, bajo algunos recortes de periódicos sobre Altamirano González Inversiones y una fotografía desvaída de Ernesto y yo en nuestro primer sitio de construcción, yacía un cuaderno color crema. Gastado. No lo había tocado en años. El título garabateado en la primera página con pluma fuente hizo que mi garganta se apretara. La mujer antes de los títulos. Había comenzado el manuscrito después de la muerte de Ernesto, imaginando que capturaría el arco de una vida bien vivida, los acuerdos que cerramos, los riesgos que tomamos, las noches que pasé despierta haciendo los cálculos que mantuvieron nuestro imperio a flote. Pero tras unas pocas entradas tentativas, la pluma se detuvo. Todo lo que escribía se sentía hueco, como si estuviera narrando la historia de alguien más. En ese entonces, no estaba lista para enfrentar mi propio reflejo. Esa noche, abrí una página en blanco y sostuve la pluma en la mano. Mis dedos recordaron su peso de inmediato. Pero la historia que salió no era sobre contratos, edificios o márgenes de ganancia. Era sobre despertar. Escribí sobre la banqueta en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. El sonido de la camioneta de mi hijo desvaneciéndose en el tráfico. La forma en que la risa de Camila se sintió como un viento frío en mi nuca. Escribí sobre el segundo en que el dolor del abandono se convirtió en algo más duro, más limpio. Resolución. Mi pluma rascaba el papel, llenando línea tras línea con verdades que no había dicho en voz alta. Les di mi amor, mi tiempo, mi andamiaje financiero silencioso. Los dejé vivir dentro de una vida que construí, sin exigir nunca que me vieran como persona. Me volví conveniente, invisible, un blanco con pulso. Hice una pausa, flexionando la mano. Afuera, la ciudad zumbaba en venas eléctricas de luz. Dentro de mí, algo se alineó con esa corriente. Volteé a las primeras páginas y leí mis palabras antiguas, recuerdos suaves de hitos empresariales, galas benéficas y algún momento tierno con Adrián de niño. Se sentían como postales de otra vida, de una versión de mí que estaba contenta con interpretar papeles secundarios en la narrativa de todos los demás. Ya no tomé la pluma de nuevo y seguí escribiendo. No sobre lo que había construido, sino sobre lo que estaba reclamando. Dignidad, autonomía, voz, página tras página. Derramé mi propio ajuste de cuentas, la comprensión de que el poder no es completamente tuyo hasta que lo reclamas en voz alta. Escribí sobre cómo el disfraz de la modestia les había dado permiso a mi hijo y su esposa para olvidar quién era yo. Escribí sobre cómo reclamar riqueza sin reclamar voz era solo otra forma de silencio. Para cuando me detuve,
El cuaderno estaba más pesado con tinta y con algo menos tangible propiedad, no de dinero o propiedades, sino de mí misma. Cerré la tapa con suavidad y lo puse en el escritorio, sintiendo una sutil emoción recorrerme. Los archivos y las notificaciones bancarias eran una parte de la guerra que estaba librando, pero esto era la otra, el acto de escribirme de nuevo a la existencia. A la mañana siguiente, mientras la primera luz cortaba los tejados de la Ciudad de México, deslicé el cuaderno en mi bolso. Tenía otra cita en el calendario, una reunión que convertiría mi despertar privado en un movimiento muy público. El viento del océano traía un frío húmedo, mientras Adrián intentaba meter la llave de latón en la cerradura por tercera vez. Detrás de él, la voz de Camila subía de tono con irritación. Prueba con la otra. Tal vez tomaste el juego equivocado. No tomé el juego equivocado, espetó él, pero sus manos temblaban lo suficiente como para que la llave tintineara contra el cerrojo. La cerradura no cedió. Habían conducido desde el aeropuerto en silencio, el brillo de Cancún desvanecido, sus celulares vibrando con una cadena de correos del banco, el fideicomiso y el registro público. Pero nada se sintió real, hasta que estuvieron en el porche de su casa de playa, mi casa de playa, forcejeando como extraños. Camila sacó su celular para abrir la aplicación de seguridad. Solo desactivaré el sistema y lo resolveremos después. La aplicación cargó. Luego parpadeó acceso denegado en letras rojas brillantes. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. «Esto es una locura», murmuró, mirando alrededor como si alguien pudiera salir de detrás de las dunas y explicar la broma. «Tu madre no puede simplemente». Adrián la cortó. «Puede». Y lo hizo. Imaginé sus rostros al notar el papel pegado al panel de vidrio junto a la puerta, el que la brisa del océano jugueteaba pero no podía arrancar. Había elegido mis palabras con cuidado, impresas en tinta negra nítida. Los activos escriturados se ganan, no se asumen. Casi podía escuchar el bufido de Camila, la incredulidad saliendo de ella como humo. Había publicado docenas de fotos desde esa terraza a lo largo de los años, atardeceres, en rosa y oro, copas de champán alineadas contra el horizonte, y las había etiquetado como nuestro pequeño paraíso, pero nunca había sido suyo. A través del cristal, verían las habitaciones exactamente como las dejaron cojines náuticos, marcos de madera flotante, las toallas bordadas que Camila insistía en tener, pero las cámaras que había reprogramado ya estaban observando, registrando sus movimientos como intrusos. Imaginé a Adrián apoyando la frente en el marco de la puerta, sus hombros cayendo bajo un peso que no había sentido desde que era un niño que cometió un error del que no podía salir con encanto. La voz de Camila, afilada como el grito de una gaviota. «Podemos pelear esto. Podemos llamar a un abogado». Él recordaría, tal vez por primera vez en años, que los abogados que importaban ya trabajaban para mí. Eventualmente, caminarían de vuelta al auto, el sonido del oleaje persiguiéndolos por el camino vacío, dándose cuenta de que la historia que habían estado viviendo privilegiada, sin esfuerzo, había terminado antes de que siquiera supieran que era una historia. Y a kilómetros de distancia, en una oficina en la Ciudad de México con mi nombre grabado en el vidrio esmerilado, firmé el último documento que confirmaba la transferencia de la propiedad de nuevo a mi posesión exclusiva. La casa de playa ya no pertenecía a nadie que la tratara como un trofeo. Pertenecía a la mujer que había construido la vida que ellos daban por sentada, y ella apenas estaba comenzando, para cuando Adrián y Camila estaban gritando por teléfono con su contador. Yo estaba sentada en un estudio iluminado por el sol en Polanco, con una blusa de seda azul marino cayendo sobre mis hombros y mi cabello plateado peinado en suaves ondas. La periodista de El Financiero se inclinó hacia adelante,
su grabadora lista entre nosotras, como si supiera que estaba capturando la primera grieta de una historia que resonaría más allá del drama de una familia. Me han dicho que has evadido la atención pública durante décadas. Dijo, ¿por qué hablar ahora? Crucé las manos en mi regazo, firme y sin titubear. Porque el silencio puede confundirse con ausencia, dije, y la ausencia puede confundirse con debilidad. Es hora de aclarar las cosas, quién soy y cuál es el costo de olvidar tu propio valor. Las palabras me sorprendieron incluso al decirlas. Durante tantos años, me había escondido detrás del guión cómodo de la viudez modesta. Ahora, me encontraba hablando en verdades que se sentían más afiladas que las luces a mi alrededor. El fotógrafo ajustó su lente y dijo, «Solo mira hacia la ventana por un momento». Lo hice, en el reflejo del cristal. Ya no veía a la madre callada y complaciente que se dejó convertir en una red de seguridad. Vi a la mujer que Ernesto había conocido, la estratega, la constructora, la que podía ver 10 movimientos adelante mientras otros aún contaban su primer paso. La siguiente pregunta de la periodista me trajo de vuelta. Algunos podrían decir que reclamar activos de tu propia familia es extremo. ¿Cómo respondes a eso? La miré sin pestañear. La riqueza no se trata de acumular. Se trata de autorrespeto. Si la generosidad se convierte en expectativa. Y la expectativa en derecho. No has construido una familia. Has construido una dependencia. No creé riqueza para ser la conveniencia de alguien más. La creé para vivir con dignidad. Ella garabateó en su libreta, sus ojos brillando. Casi podía escuchar el titular formándose afuera de ese estudio. Adrián y Camila probablemente estaban aprendiendo nuevas palabras de su contador insolvencia. Riesgo de liquidación. Responsabilidad personal. Seguramente paseaban por el suelo de vidrio de su cocina, gritando sobre traición, buscando frenéticamente el resquicio que haría que el mundo volviera a ser como antes. Pero dentro de este espacio tranquilo y controlado, no sentía necesidad de defenderme ni justificarme. La cámara destelló 1, 2, 3 veces. «Perfecto», dijo el fotógrafo. «Una más con esa pequeña sonrisa. La que dice que ya sabes el final». Le di exactamente eso, cuando terminó la entrevista. Estreché la mano de la periodista y salí al aire de la tarde, mis tacones resonando contra el lobby de mármol. En el monitor del edificio, una noticia de última hora pasó por la pantalla, y capté un vistazo de un titular: inversionista privada Ximena Altamirano habla tras décadas de silencio. Subí al auto que me esperaba con una sensación de completitud, sabiendo que el mundo fuera de mi familia ahora me veía claramente. Y el mundo dentro de mi familia sentiría mi presencia de una manera que nunca antes había sentido. Mientras nos incorporábamos al tráfico de la Ciudad de México, mi celular vibró con un nombre que había estado esperando. La llamada vino de Isabel antes del desayuno. «Enciende el canal 2», dijo. Su voz cortante pero calma. «Están intentando adelantarse». Encendí el televisor y ahí estaba Camila, sentada en un sofá de un programa matutino, vestida con colores pastel suaves, una imagen perfecta de preocupación educada. Sus manos estaban cruzadas en su regazo, su postura un poco demasiado rígida para el papel que intentaba interpretar. «Estamos muy preocupados por ella», decía. Su voz teñida de una fragilidad ensayada. «Mi suegra ha estado decayendo. Hemos notado fallos en su memoria, decisiones erráticas. La queremos. Y solo esperamos que reciba la ayuda que necesita antes de que sea demasiado tarde». La conductora asintió con simpatía, inclinándose hacia adelante. «Entonces es este revuelo en las finanzas de su familia, los rumores sobre transferencias de propiedades y acciones legales, lo atribuyen a inestabilidad».
Sí, dijo Camila sin parpadear. Esta no es la mujer que conocemos. Hemos intentado mantenerlo privado, pero estamos muy preocupados por su bienestar. Miré la pantalla, sintiendo el peso de sus palabras asentarse como una piedra fría en mi pecho. No solo estaba tratando de proteger su imagen, estaba intentando reescribirme como una caricatura de fragilidad. Sí podía hacerme parecer inestable. Todo lo que había hecho, cada movimiento legal, cada límite trazado parecería el desvarío de una cosa tan anciana confundida. Pero Isabel lo había anticipado. En 1 hora. Tenía el video listo. Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez lo habían capturado todo Adrián, descargando mi maleta en la banqueta. Camila sonriendo mientras se inclinaba por la ventana del auto. Luego los dos alejándose. Riendo. Una marca de tiempo brillaba en la esquina del cuadro. Otro ángulo los captó dentro de la terminal, pasando frente a un puesto de café. Sin mirar atrás ni una vez. El equipo de Isabel envió el clip a cada medio que había transmitido la entrevista de Camila, junto con una sola línea. Esta es la mujer que dicen estar protegiendo. Para el mediodía, la narrativa había cambiado. El programa matutino retractó su suave simpatía, ahora mostrando una pantalla dividida de la expresión preocupada de Camila contra el metraje innegable de su alegre abandono. Los comentaristas cuestionaban su credibilidad, su timing, su intención. Me senté en mi suite, el control remoto en la mano, viendo a desconocidos debatir mi vida en la televisión. Curiosamente, no me sentía humillada. Me sentía reivindicada. Durante años, había permitido que mi voz fuera silenciada en favor de su versión de la verdad. Pero las cámaras no tenían lealtad a las políticas familiares. Simplemente mostraban lo que era. Para la noche, mi celular vibraba sin parar. Mensajes de viejos amigos, contactos comerciales e incluso periodistas que nunca había conocido llegaban, ofreciendo apoyo o buscando comentarios. No di ninguno. En cambio, me reuní con Isabel en su oficina. Me entregó una tableta con la transmisión en vivo de la cobertura repitiéndose en múltiples canales. Intentaron pintarte como inestable, dijo. En cambio, solo recordaron a todos que eres formidable. Asentí, la calma dentro de mí sólida como roca. Bien, porque el siguiente movimiento les recordará que también terminé de estar callada. La oficina de Isabel en Paseo de la Reforma tenía el peso silencioso de la autoridad, el tipo que hace que incluso las personas seguras se sienten más derechas. Ya estaba sentada en la cabecera de la mesa de caoba pulida cuando la puerta de cristal se abrió y Adrián y Camila entraron. Adrián parecía más pequeño de lo que recordaba su postura tensa, su rostro demacrado. Camila, por primera vez. Estaba sin el escudo de su encanto curado. Aferraba su bolso como si pudiera protegerla de la verdad que esperaba en la sala. No hablé. Dejé que el silencio los presionara hasta que se sintiera como una acusación propia. Mamá, comenzó Adrián, su voz quebrándose. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. Entonces empieza con la verdad, dije con calma. Sus ojos se desviaron a Camila, quien miraba fijamente la mesa. Tragó saliva con fuerza. La regamos. Yo la regué. Me criaste mejor que esto. Sentí las palabras golpear en algún lugar profundo, pero el acero que había ganado en las últimas semanas se mantuvo firme. Aparentemente no. Él retrocedió, y vi el temblor recorrer sus manos antes de que las metiera en los bolsillos. Camila finalmente habló, su voz frágil. Teníamos miedo. Pensamos, si no asegurábamos todo ahora, nunca nos sentiríamos seguros. ¿No pensamos que tú, realmente, me protegería? Interrumpí, mi tono aún tranquilo, pero lo suficientemente afilado para hacerla pausar. No pensaron que recordaría quién soy.
Ambos miraron hacia ahí abajo. Saqué de mi portafolio de piel una pila ordenada de sobres y los puse en la mesa. Cada uno llevaba sus nombres en la letra precisa de Isabel. Estos dije. Golpeando la pila son cartas que los eliminan de cada entidad compartida. Fideicomiso y cuenta. Corporativa. Residencial. De inversión. Sus nombres ya no aparecen en ningún lugar donde no se los hayan ganado. Adrián dudó, su mano flotando sobre los sobres como si pudieran quemar. Mamá, esto es todo. Es realmente el comienzo, respondí. Para mí, es el comienzo de vivir sin ser tratada como un blanco. Para ustedes, es el comienzo de sostenerse por su cuenta. Camila se quebró primero, inclinándose hacia adelante, su voz rompiéndose. No queríamos perderte, solo queríamos seguridad. Entramos en pánico. La estudié por un largo momento. No me perdieron porque dejé de darles dinero. Me perdieron cuando decidieron que era desechable en una banqueta de aeropuerto. Nadie habló durante varios respiros. El único sonido era el zumbido del tráfico de la ciudad. Tenue a través del cristal. Tomen las cartas, dije al fin. Léanlas. Decidan qué quieren después, una relación real. O solo el recuerdo de una fácil. Adrián alcanzó los sobres con dedos temblorosos. Camila lo siguió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ninguno pudo mirarme mientras salían. Observé la puerta de cristal cerrarse y sentí un peso levantarse de mi pecho, dejando solo claridad para cuando me volví hacia Isabel. Ya sabía cuál sería mi siguiente movimiento. El departamento estaba silencioso cuando regresé de paseo de la Reforma. El tipo de silencio que zumba con su propia presencia. La Ciudad de México brillaba querosé a través de mis ventanas. Pero no encendí las luces. Quería sentarme en ese crepúsculo suave, dejando que el día se asentara sobre mí como una manta pesada. Mi laptop sonó. Un nuevo correo. El nombre del remitente me detuvo en seco. Renata Altamirano. Mi nieta. Hice clic, esperando tal vez una actualización escolar o un simple «Hola, abue». En cambio, apareció una sola línea sobre un pequeño archivo de audio. «Lo siento, abue. Quiero vivir diferente». Mi pecho se apretó mientras presionaba reproducir. La grabación era corta, con un sonido metálico por el dispositivo que había usado. Pero la voz era inconfundible. Camila. Suave, casual, casi juguetona cuando ella muera. Todo será nuestro. Las palabras golpearon como un impacto físico, aunque ya conocía la verdad en mis huesos. La había leído en su comportamiento, en la firma falsificada, en la risa que siguió a mi abandono en el aeropuerto. Pero escucharlo en voz alta, capturado e innegable, era otra cosa. Renata había escuchado, había oído la fealdad, el cálculo debajo de la cortesía y las llamadas de cumpleaños, y en lugar de unirse a la actuación, se había vuelto hacia mí. Reproduje el archivo una vez, luego dos, no porque necesitara pruebas, sino porque necesitaba recordar el sonido de esa voz, la certeza fría en el tono de Camila, de que mi vida era solo una sala de espera para su herencia. Respondí lentamente, mis manos temblando solo un poco. Gracias por confiar en mí, pequeña. Ya estás viviendo diferente al enviar esto. Te quiero en minutos. Llegó una respuesta. No quiero ser como ellos. Quiero visitarte. Quiero aprender lo que haces, no solo lo que das. Una calidez se extendió por mí que ninguna transferencia de propiedad o victoria legal podía tocar. En Renata vi el destello de algo intacto, una oportunidad para un nuevo patrón. Uno construido en respeto en lugar de expectativa. Guardé el archivo de audio en una carpeta segura y lo respaldé 2 veces. No por venganza, aunque el peso de su valor en cualquier asunto legal era innegable. Lo guardé porque era el primer acto de valentía de mi nieta, y merecía estar protegido.
El departamento seguía silencioso, pero ya no se sentía pesado. Podía escuchar la voz de Renata en mi mente, clara y valiente. Y por primera vez desde que comenzó esta guerra, sentí que el futuro se inclinaba hacia la esperanza. Tomé mi celular y comencé a planear el siguiente paso. Las llaves del penthouse se sentían frías y sólidas en mi palma, más pesadas que cualquier llave de casa que hubiera girado en años. Cuando abrí la puerta, la ciudad se extendía bajo mí en ventanales de piso a techo. Un río ininterrumpido de luces y ambición. No más compromisos suburbanos. No más espacios diseñados para hacerme más pequeña. Este hogar coincidía con la vida que finalmente había reclamado. Los de la mudanza ya habían colocado lo esencial: mi sillón de piel junto a la ventana, el escritorio de caoba tallado que Ernesto y yo compramos tras nuestro primer millón, y el cuaderno color crema que se había convertido en mi segundo corazón. Lo puse en el escritorio primero, las palabras dentro más pesadas que cualquier trofeo. No me detuve en la vista. Había demasiado por hacer. A la mañana siguiente, Isabel y yo finalizamos los documentos para la Fundación Altamirano para Mujeres Mayores de 50, una idea que había crecido en mí desde el momento en que vi mi propio reflejo en el cristal del aeropuerto. Había pasado años dejando que otros definieran mi papel madre. Viuda, red de seguridad, pero conocía a demasiadas mujeres que habían sido apartadas, subestimadas o dejadas para empezar de nuevo, cuando el mundo decidió que habían terminado. 10 millones de pesos fueron al fondo semilla de la fundación ese día. No para consentir, no para amortiguar, sino para encender. Subvenciones y microcréditos para mujeres que habían sido forzadas a comenzar de nuevo divorciadas, viudas, abandonadas o simplemente listas para deshacerse de la vida silenciosa que habían superado. Los documentos legales apilados frente a mí eran más que caridad. Eran el plano para multiplicar lo que había aprendido en la temporada más dura de mi vida. Cuando firmé el formulario final, Isabel me dio una rara sonrisa. «No solo los estás cortando», dijo suavemente, «estás plantando algo mejor». Asentí. La venganza más poderosa, dije, es reinvertir en otros que nunca te tratarán como un blanco. Esa tarde salió el primer comunicado de prensa a la Fundación Altamirano para Mujeres Mayores de 50. Anuncia un fondo de 10 megahertz para apoyar segundos actos. El comunicado incluía una cita que yo misma había escrito. La riqueza no solo se mide en lo que acumulas, sino en lo que empoderas a otros a construir cuando el mundo les dijo que habían terminado. La cobertura fue inmediata. Las llamadas de periodistas hicieron vibrar mi celular. Mi correo se llenó de cartas de mujeres que nunca había conocido, agradeciéndome por dar un nombre y una oportunidad a sus sueños. En la calma tras la última llamada, serví una copa de vino y salí a mi terraza, muy abajo. La ciudad latía con historias de ambición, fracaso y reinvención. En algún lugar, Adrián y Camila probablemente seguían luchando, intentando tapar las grietas en una vida construida en suposiciones, en lugar de esfuerzo. Ya no estaba pensando en ellos. Mi horizonte había cambiado. No solo estaba reclamando mi poder, lo estaba multiplicando, esparciéndolo como semillas en las vidas de mujeres que sabrían exactamente qué hacer con él. Las primeras solicitudes de financiamiento ya estaban esperando en mi bandeja de entrada por la mañana. Las noticias viajan rápido en círculos suburbanos pequeños. Y el cambio en la fortuna de los Altamirano no fue excepción. No necesitaba preguntar. Los susurros me llegaron a la Ciudad de México de todos modos. Para septiembre, Renata y su hermano se habían transferido a la escuela pública local. Las cuentas de colegiaturas que solían deslizarse silenciosamente por mi escritorio ahora caían directamente en el regazo de Adrián y Camila. Y por primera vez en años,
Estaban viviendo la vida que realmente podían pagar. Al principio, me preocupé por Renata. Estaba acostumbrada a aulas privadas y mundos pequeños y curados, donde su apellido llevaba un peso tácito. Pero los mensajes semanales que me enviaba contaban una historia diferente. Abue, el laboratorio de ciencias aquí es mucho más chido. Abue, me uní al equipo de fútbol y de verdad me gusta. Y uno que me hizo pausar. No extraño la escuela vieja. Siento que aquí puedo ser yo. Cuando su escuela invitó a las familias a una noche de exhibición de otoño, Renata me preguntó si iría. Quería que viera su proyecto de arte y conociera a sus nuevos amigos. Conduje desde la ciudad en un sedán negro, pasando por las calles que solían albergar mi pequeña casa, la que una vez confundí con seguridad. La escuela estaba llena de energía esa noche, risas. Tenis chirriando en el pasillo. El olor a palomitas de un puesto improvisado. Los padres se mezclaban. Algunos claramente nuevos como Adrián y Camila. Otros arraigados en el ritmo de la escuela pública. Encontré a Renata en el gimnasio, con el cabello recogido y una sonrisa brillante. Me abrazó fuerte. Luego tomó mi mano. «Tienes que ver el mural que hicimos», dijo, jalándome hacia la pared donde el arte estudiantil cubría el espacio. Su panel mostraba una figura pequeña parada en un muelle al amanecer, con olas curling a sus pies, la luz rompiendo sobre el agua. Debajo, en una caligrafía cuidadosa, la fuerza es saber que puedes estar sola, y aún brillar. Antes de que pudiera hablar, la maestra invitó a Renata y a explicar su obra a los padres reunidos. Ella me miró. Luego enfrentó a la pequeña audiencia. «Mi abuela me enseñó cómo se ve la fuerza», dijo, su voz clara y segura. Me mostró que puedes ser amable y cariñosa, pero también defenderte cuando la gente olvida quién eres realmente. Esto es sobre ella. La sala se desdibujó por un momento. Sentí algo cálido y frágil florecer en mi pecho, una pieza del dolor que había llevado en silencio, suavizándose bajo la luz de sus palabras. Al otro lado del gimnasio, vi el rostro de Adrián tensarse, su mandíbula apretándose mientras Camila se movía a su lado. Pero Renata solo me miraba a ti y a mí, sus ojos brillantes con un orgullo que no necesitaba dinero para sostenerse. Cuando terminó, la abracé y susurré. «Gracias, pequeña. Es lo más hermoso que alguien me ha dicho». Por primera vez en meses, sentí el suave tirón de una curación real comenzar, y mientras conducía de vueltas a la ciudad, supe exactamente cómo quería usar el siguiente capítulo de mi vida. La tinta del Nuevo Testamento se secó mientras el horizonte de la Ciudad de México brillaba en la luz de la tarde, rayado con el suave oro de un día al borde de la noche. Isabel deslizó el documento final hacia mí sobre la mesa pulida. Su pluma descansaba en mi mano, más pesada de lo que debería. Aunque no era el peso del metal, era el peso de lo que estaba a punto de cerrar. El testamento reflejaba mi vida, mis lecciones y la guerra silenciosa que finalmente había ganado. La Fundación Altamirano para mujeres mayores de 50 recibiría la mayor parte de mi patrimonio. El resto financiaría becas, subvenciones para pequeños negocios y un fideicomiso para Renata y su hermano, que no sería accesible hasta que cumplieran 25 años. Una salvaguarda. Lo llamó Isabel. Yo lo llamé libertad. Los nombres de Adrián y Camila no aparecían en una sola línea. «He visto muchos testamentos», dijo Isabel en voz baja. «Pero debo admitir, este se lee como un cierre». «Lo es», respondí. Firme. 30 años de sí. Ahora, un no. Enviamos la copia formal a Adrián y Camila por correo certificado. Sabía que lo abrirían en su casa más pequeña y silenciosa, probablemente en la cocina que ahora resonaba de una manera que la antigua nunca había hecho. 2 días después, mi celular vibró con una llamada de Adrián.
La dejé ir al buzón de voz. Su voz era tensa. Temblando de incredulidad. «Mamá. No entiendo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo». Escuché el mensaje 2 veces. No porque necesitara escuchar su confusión, sino porque quería notar cuántas veces decían nosotros en lugar de tú. Todavía no podía ver que esto no era sobre quitarle algo a él. Era sobre devolverme a mí misma. A la mañana siguiente, les envié una carta en papel grueso color crema. La misma carta que había sido incluida en el sobre con el testamento. Les di 30 años de sí. Este es mi no. Y mi paz. No había acusaciones, ni explicaciones largas. Solo la verdad. Despojada de disculpas, Isabel llamó más tarde esa semana para decirme que Adrián había contactado a la firma. Había preguntado sobre impugnar el testamento. Pero la ley no estaba de su lado. Cada transferencia había sido ejecutada limpiamente. Cada activo había sido reclamado antes de que la tinta se secara. «Se calmará», dijo Isabel. «Siempre lo hacen cuando se dan cuenta de que la ira no paga las cuentas». Me paré junto a la ventana de mi penthouse, viendo la ciudad latir abajo. En algún lugar de ese sprawl, Adrián y Camila estaban sentados en una cocina que finalmente podían pagar, mirando una carta que no podían borrar. No sentía regocijo en el momento, solo una profunda sensación de completitud. Este era el cierre de un capítulo en el que había estado atrapada durante décadas. Una madre puede amar a su hijo con todo lo que tiene y aún decidir que su propia vida vale más que un sacrificio interminable. Deslicé la copia firmada de mi testamento en mi caja fuerte, junto al archivo de audio de Renata, mi manuscrito y las primeras aprobaciones de subvenciones de la fundación. Mi vida había estado dispersa entre obligación y silencio por demasiado tiempo. Ahora estaba reunida, ordenada y completamente mía, cuando el teléfono sonó de nuevo esa noche. Ni siquiera revisé el identificador de llamadas. Ya estaba pasando la página a lo que vendría después. Habían pasado 6 meses. Aunque en cierto modo, se sentía como una vida completamente diferente. Estaba en la terraza de mi penthouse, la ciudad extendiéndose bajo mí en hilos de luz y movimiento. El viento llevaba el zumbido de la Ciudad de México, claxones de taxis. Música tenue desde alguna azotea abierta en algún lugar. El pulso de una ciudad que nunca había esperado permiso para existir plenamente. Inhalé ese ritmo como si fuera mío. La terraza se había convertido en mi ritual vespertino. Me paraba descalza sobre la piedra tibia, una copa de vino en la mano, y veía el horizonte consumirse en el crepúsculo. Me recordaba cuán lejos había llegado desde esa otra puerta, la del aeropuerto de Ciudad Juárez, donde me quedé como equipaje olvidado, viendo a mi propia familia alejarse sin mirar atrás. Esa mujer había sido invisible, pequeña por elección y hábito. Esta mujer no lo era. Adentro, el suave pitido de mi celular me sacó de la brisa vespertina. Miré la pantalla y sentí una calidez florecer de inmediato. «Renata». «Hola». «Abue». Su voz era brillante, llena de energía que se derramaba por el altavoz. Terminé mi proyecto para la Feria de Ciencias. «¿Puedo enseñártelo?» Sonreí tan amplio que me dolieron las mejillas. No me encantaría nada más. «Pequeña, hazme una videollamada». Segundos después, su rostro apareció, un poco sonrojado por la emoción, el cabello recogido detrás de una oreja. Movió la cámara hacia un tablero trifold, cubierto con diagramas ordenados y etiquetas coloridas. En letras grandes en la parte superior, genética y rasgos familiares. Lo que heredamos más allá del ADN. «¿Ves?», dijo, señalando una sección en la esquina. «Esto es sobre resiliencia. Escribí sobre ti». Me apoyé contra la barandilla de la terraza, el celular acunado en mi mano. Había dibujado un pequeño árbol genealógico con una rama que se extendía hacia una estrella, y junto a ella,
Mi abuela me enseñó que puedes heredar fuerza, incluso si nadie la nota al principio. A veces, tienes que elegir mostrarla. Mi garganta se apretó. Y por un momento, no pude hablar. Todos los contratos, las fundaciones, la reivindicación pública, nada me había tocado como esta sola frase de una niña de 13 años que finalmente me había visto. «Esto es hermoso», Renata, dije suavemente. «Estoy tan orgullosa de ti». Ella sonrió. «Creo que ganaremos algo este año. Pero aunque no lo haga, quería que supieras. Ahora lo entiendo. De verdad». Después de que terminó la llamada, me quedé en la terraza, el celular cálido en mi palma, las luces de la ciudad parpadeando como un pulso bajo mí. Mi reflejo en la puerta de cristal mostraba a una mujer que finalmente reconocía cabello plateado, captando el brillo vespertino, hombros erguidos, sin disculpas en su postura. Pensé en el último informe de la fundación. 3 mujeres financiadas en sus 50 habían abierto sus propios negocios el último mes. Una me envió una nota escrita a mano que simplemente decía «Gracias por verme». De abandonada en una banqueta constructora de legados, ese era mi arco. No porque hubiera forzado al mundo a notarme, sino porque finalmente había dado un paso al espacio completo de mi vida. Tomé mi pluma esa noche y escribí una sola línea al final del borrador de mi manuscrito. Me dejaron en la puerta y caminé por otra completamente diferente, una que me llevó a mí misma. Luego dejé la pluma y salí de nuevo a la terraza, dejando que el aire nocturno de la ciudad se asentara y quearas a mi alrededor, como un abrazo largamente esperado.